Judá nombrado sucesor de la promesa mesiánica. Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. Jacob bendijo a sus 12 hijos de manera profética. De las 12 tribus, Judá fue escogido para ser la línea a través de la cual vendría el Mesías. Tal como está escrito: Judá, a ti te alabarán tus hermanos. Judá es cachorro de león. El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se juntarán los pueblos. Es sorprendente que Judá haya sido escogido para ser aquel a quien sus hermanos alabarían, a quien se le promete el cetro de gobernación, y a quien se juntarán las naciones y los pueblos. Judá fue uno de los 8 hermanos que conspiraron para matar al amado hijo de Jacob, a Yosef. Tampoco fue moralmente recto con su nuera Tamar, a quien tomó por prostituta y con quien tuvo relaciones sexuales, ilícitas. Habría sido más natural pensar que Jacob escogería a Joseph o a Benjamín, su favorito, o tal vez a su hijo mayor, Rubén, para implantarle la bendición especial. Entendemos que Rubén fue descalificado y perdió el privilegio de su primogenitura por cometer la transgresión de subir al lecho de su padre. En el caso de Judá, el misterio de la gracia arrolladora del Eterno queda en bajo relieve. El Midrash y Rashi comentan que Jacob en realidad quería revelar a sus hijos el misterio del futuro mesiánico en sus días, pero sus deseos fueron de alguna manera frustrados. Rabí Yehudá, en nombre de Rabí Eliezer ben Avina, dijo: a 2 hombres se les reveló el fin, pero más tarde se les ocultó. Ellos son Jacob y Daniel. Jacob dice aquí: para decirte lo que acontecerá en los últimos días, pero más bien procede a hablar y a reprender a Rubén. De igual manera, el Targum Pseudo Jonatán dice: cuando las 12 tribus de Jacob se reunieron y rodearon el dorado caucho de Jacob que en él descansaba, ellos pensaron que él les revelaría las bendiciones y consuelos finales. Y después de la gloria de la Shekinah del Eterno, se les había revelado el tiempo en el que el Rey, el Mesías, habría de venir, les fue ocultado. Es claro que surgió esta opinión acerca de Jacob porque él primero declara que les iba a decir lo que sucedería Beharit Hayamin en los últimos días. Y en lugar de eso comienza a reprender a Rubén por ser inestable como el agua. Hay 2 explicaciones en cuanto a por qué Jacob trató primero con Rubén, Shimón y Leví antes de enfocarse en Judá. Primero, ellos eran mayores que Judá. Y segundo, había necesidad de explicar por qué ellos no fueron elegidos para recibir la gran promesa de traer al Mesías a través de su linaje. En cualquier caso, Jacob procedió a revelar los últimos días cuando bendijo a Judá, profetizando que el cetro no se apartaría de Judá hasta que viniera Shiloh y que las naciones se juntarían a él. De igual modo, profetizó acerca de Dan, serpiente junto al camino, que gobernaría a Israel, pero de manera ilícita, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete, aquel que imperaría sobre su pueblo para traer aflicción. Entendemos que podría estar hablando, en una alta probabilidad, de aquel que es el hombre de perdición o el inicuo, revelando también así Jacob los últimos tiempos, de aquel que sería el usurpador del trono del descendiente de Judá, el Mashiach. Jacob menciona, terminando su oración acerca de Dan, cuando ve aquel futuro terrible que le espera a sus descendientes a través de este linaje, diciendo: oh Yahweh, en tu Yeshua esperamos. En tu salvación esperamos. Por otro lado, Shiloh es el Mesías.
Las razones para concluir que Shiloh es otro nombre para el Mesías son muchas. El profeta Ezequiel parece referirse a la profecía del cetro y al término de Shiloh cuando profetiza: la voltearé, la voltearé, la voltearé y no será más, hasta cuando venga aquel cuyo es el derecho. La palabra hebrea para cuyo es el derecho es asher lo, que es básicamente la misma palabra usada en la profecía del cetro para Shiloh. Como asher lo de Ezequiel parece ser una referencia clara al Mesías, es justo asignar una interpretación mesiánica al Shiloh de la profecía de Jacob. Que Shiloh es el Mesías se refleja en el Targum arameo Onkelos, donde la frase se vierte por sí misma cuando dice: hasta que venga el Mesías que le pertenece el reino. Similarmente, el pseudo Jonatán parafrasea el pasaje: hasta el tiempo cuando venga el rey Mesías. El Talmud también da apoyo a la interpretación de que Shiloh era una referencia clara al Mesías. Rabí Yohanan enseñó que todo el mundo fue creado para el Mesías. ¿Cuál es su nombre? La escuela de Shiloh enseñó: su nombre es Shiloh, como está escrito en Génesis 49:10. Hasta que venga Shiloh, a él se juntarán los pueblos. La misma exégesis se sigue en los pasajes midráshicos. El Midrash Rabbah de Génesis declara lo siguiente: se agazapa, acecha como un león, en Génesis 49:9. Algunos interpretan que significa acecha, esto es, el espero desde Sedequías hasta el rey Mesías. Sí, similarmente al Midrash, Tanjumá relaciona este pasaje con el rey Mesías. El cetro no se apartará de entre sus pies. Esto significa el trono real. El legislador se refiere al tiempo cuando venga el rey a quien le pertenece el reino. El Yalkuk relaciona la palabra Shiloh como una contracción de Shai Laidonai, palabra que aparece en el libro de Isaías significando el regalo del Eterno. Este logra el mismo resultado e interpretación al término Shiloh como relacionado con el Mashiach. Hasta que venga Shiloh, él es llamado por el nombre de Shiloh, porque todas las naciones están destinadas a traerle obsequios a Israel y al rey Mesías, como está escrito: en ese día le traerán regalos al Eterno Yahweh de los ejércitos. Sin embargo, Judá legislará hasta que venga el Mesías. Durante las grandes controversias de la Edad Media, entre los defensores del judaísmo rabínico y sus oponentes, los creyentes en Yeshua, invocaban al pasaje profético de que el cetro no se apartaría de Judá hasta que venga Shiloh, como prueba del mesianismo de Yeshua de Nazaret. Mantenían que hubo una continuidad de liderato en Judá hasta que apareció Yeshua, cuando ya había cesado. Los eruditos rabínicos mantenían que esto no podía ser, ya que el reino judío había llegado a su fin en el año 586 antes de la era común, como 600 años antes de Yeshua. El argumento de los creyentes, sin embargo, era como sigue: Judá habrá de tener prominencia hasta que viniera Shiloh. Shiloh se interpreta que es el Mesías en el pensamiento y escritos judíos tradicionales. Veamos. Sedequías fue el último rey de Judá antes del cautiverio babilónico. A él lo cegaron y mataron a sus hijos. Pero hubo otro rey judío legítimo en la prisión de Babilonia durante el cautiverio, Joacim. Él fue liberado de la prisión por el rey babilónico. Según las escrituras, uno de los descendientes de Joacim era Zorobabel, el líder de los exiliados que regresaron bajo el reino de Ciro. Los exiliados regresaron y miraban a Zorobabel y a sus descendientes para el liderato político en Judea. Aunque no hubo reino, ellos tenían la gobernación. Hubo continuidad de liderazgo hasta la misma destrucción del segundo templo. En ese tiempo cesó la autoridad del Sanedrín. Aun cuando los ashmoneos, quienes no eran descendientes de Judá,
David, Joacim o Zorobabel, tomaron las riendas del liderazgo judío en el 167 antes de la era común, el país se llamaba todavía Judea. Los asmoneos, sin embargo, no eran los gobernantes en derecho, porque eran de un linaje levítico, no davídico ni judío. De hecho, el liderazgo judío religioso denunció la gobernación política de los asmoneos. La disputa continuó y el liderazgo asmoneo eliminó 800 fariseos principales, los que eran fieles al Eterno, que nunca se sometieron a la gobernación ilegítima de los asmoneos, sino más bien al cuerpo gobernante judío que aquellos reconocían. El cetro, de hecho, no se apartó de Judá, ni el legislador de entre sus pies, sino hasta el año 30 aproximadamente después de la era común, el tiempo cuando Yeshua de Nazaret fue ejecutado. Interesantemente, los rabinos enseñan que ocurrieron unos cambios 40 años antes de la destrucción del templo. Por ejemplo, la suerte del macho cabrío que se sacrificaba dejó más de caer en la mano derecha del sumo sacerdote, como sucedía antes. Las vestiduras escarlatas que se ponían en Yom Kippur no se volvían blancas, como ocurría antes. La luz occidental no seguía ardiendo como antes, y las puertas del templo se abrían por sí solas. 40 años antes de la destrucción del templo. El templo cayó en el año 70. Estamos hablando aproximadamente alrededor del año 30, tiempo en el cual el Mashiach fue sacrificado y resucitado, de acuerdo al testimonio de sus seguidores. Sin duda alguna, las naciones obedecerán al Mesías. Veló Yihat Amim se traduce, y a él se juntarán los pueblos. El Midrash Tahumá concuerda con esta traducción y la relaciona con la profecía sobre la raíz de Isaí que se encuentra en Isaías. Veló Yihat Amim significa aquel a quien en el futuro las naciones se juntarán, como está escrito en Isaías 11:10. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta como pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Otra traducción legítima de la frase Veló Yihat es a quien los pueblos rendirán obediencia. Esta traducción es consistente con la Biblia de Jerusalén y con los Targumim arameos. En armonía con esto se entiende los Goín se juntarán, o aquellos que se encuentran entre las naciones se juntarán y obedecerán al Mesías. Está hablando de la obra que todo Mesías, de acuerdo al judaísmo y de acuerdo a las escrituras, tiene que realizar, es juntar a todo Israel, y de acuerdo a la historia secular y a lo que encontramos en los escritos bíblicos y de los profetas, todo Israel, en su gran mayoría, están esparcidos en medio de las naciones. La profecía de Deuteronomio número 30 nos habla que los hijos de Israel en los Saharit Hayamim, de acuerdo a Deuteronomio 4, estarán en medio de todas las naciones, y el Eterno hará un llamado a estas naciones y juntará a su pueblo y los volverá a traer a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. En Deuteronomio 30 no especifica que lo hará el Mesías, pero los profetas sí. Nos mencionan que es el Mesías quien tiene que hacer esta restauración de las 12 tribus de Israel. Jacob, al pronunciar la profecía de Judá, simplemente estaba haciendo referencia a la promesa mesiánica que se le dio a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Profetas en siglos posteriores recibieron luz adicional sobre el tema del Mesías, que atraería a las naciones. Isaí previó que el Mesías vendría a ser una señal, un estandarte, una bandera, pues, para las naciones. Tanto Isaías como el profeta Miqueas esperan el tiempo cuando el monte de la casa del Eterno se establecerá y todas las naciones fluirán a él.
Es bueno recordar que a Jonás se le ordenó predicar a las naciones, a los gentiles, en este caso Nínive, para salvarlos de la ira del Eterno. Elohim explica su compasión para con las naciones en estas palabras: ¿y no debía yo perdonar a Nínive, esa gran ciudad? Finalmente, el profeta Zacarías esperaba el día de la venida en la era mesiánica, cuando sucederá que 10 hombres de todos los lenguajes y de las naciones tomarán del manto de un Yehudí, el Mashiach, y se aferrarán a los vestidos de un Yehudí y dirán: iremos con ustedes, porque hemos oído que el Poderoso está con ustedes.